Bueno, veo que respondieron ahí la pregunta que estábamos estudiando. Bueno, específicamente la pregunta que yo hice, por fin respondieron ahí alguien. La pregunta que yo hice fue si, ¿por qué Marco no mencionó el bautismo trinitario? Ya que ustedes estaban defendiendo que el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, entonces yo había hecho esa pregunta y veo ahí una respuesta, ¿sí? Y el resto se han callado. Vamos a leer esa respuesta y a ver la otra pregunta que hice. Creo que hice dos preguntas, ¿sí? Sí, ¿por qué ningún apóstol bautizó en el bautismo trinitario? También veo ahí que hay una respuesta. Voy a leerlo y voy a tratar de responder porque tengo derecho también a contrarrefutar. Bueno, la respuesta dice porque respecto a Marco, si por qué Marco no menciona el bautismo trinitario y ustedes me responden allí que Marco no mencionó el bautismo trinitario en Marco 16, 15, 16, porque ya Mateo lo enseñó en Mateo 28, 19. Es decir, ya todos conocían el mandamiento del Mesías dado a través de Mateo. Por eso ya Marco no lo menciona, dice. Bueno, lamento decirle a ustedes algo acá. Estaría buenísimo la respuesta de ustedes si realmente Marcos fuese el segundo evangelio. Pero veo que desconocen esto. El primero que escribe el evangelio del Mesías es Marco, no es Mateo. Es decir, si ustedes me están diciendo ahí ya Marco no menciona el bautismo del Mesías, porque ya Mateo lo mencionó primero, entonces ya encontramos que hay una falla, porque históricamente y ahora con todas las pruebas que se tienen, con toda la evidencia, ¿sí? de los papiros y demás, de todos los escritos, los códices y demás, se sabe que el primer evangelio es Marcos. Es decir, Marcos es lo que tenía que decir allí. En Marcos, no es ni Marcos, no es ni Mateo. El Mesías es el que tenía que decir. El Mesías es el que habla acá. Y el Mesías es el que tenía que decir, según el Evangelio de Marcos, que se tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el Mesías no dice eso ahí. Dice que se tienen que ir en todas las naciones, ¿sí? Y ahí dice que el que cree y se bautice será salvo. Pero no dice ahí en Marcos, no dice que el que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde hay el problema? ¿Sí? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Ya en el verso 17 de Marcos dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. ¿En el nombre de quién? Del Mesías. Entonces, ¿en el nombre de quién pudo haber sido el bautismo ahí? En el nombre del Mesías. Lo que Marcos está diciendo, el primer evangelio, está escribiendo el primer evangelio del Mesías, según el contexto del verso 17, tiene más relación con Hechos 2:38. ¿Sí? Ahora, lo que dice Mateo en Mateo 28:19 y que ustedes no aceptan y, y, y buscan solapar esta mentira y apoyar esta mentira. ¿Ustedes creen que realmente el Mesías dijo bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y aquí ustedes dicen, ah, no, Mateo, Marcos no lo dice porque ya Mateo lo dijo. Y si Mateo lo dijo, ya no hacía falta que, como si fuera que Mateo es el primer evangelio, pero ahora ya les dije, Marcos fue el primer evangelio, escrito en el año 74-75. Y eso está comprobado y ustedes pueden investigar eso. Bueno,
Ahora, la otra pregunta, y ahí tampoco ustedes se dieron cuenta, cuando yo hice la pregunta si por qué ningún apóstol bautizó con el bautismo trinitario, ¿por qué nadie usó? ¿Por qué ninguno de los apóstoles usó el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Mateo? ¿Por qué? Porque realmente Mateo, en Mateo nunca dijo eso. Obviamente ya sabemos que Marco tampoco usó eso. Es decir, que es una añadidura que se estableció en el siglo III, ¿sí? Un poquito antes que se copiara la Septuaginta o el Códice Sinaítico. Se agregó esto. Y hay documentos, ya les dije, inclusive ya a varios pastores les envié este documento de que en el Evangelio hebreo de Mateo, que se tenía en ese tiempo, dice que el bautismo era en el nombre del Mesías, así como está en Marcos. Y así estaba en Mateo, en el Evangelio hebreo de Mateo. Usted tiene que saber que primero Mateo estaba en hebreo y luego pasó al griego. Y cuando se pasó al griego ya se le puso la abreviatura, se le agregó, perdón, se le agregó. ¿Sí? Ahora, si esto fuese real, lo de Mateo 28, 19, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también lo tenía que tener Marcos. ¿Y por qué Marcos no lo tiene? Fácil. Ustedes dicen, no, porque Mateo ya lo dijo. Mentira. Marcos no menciona eso porque Mateo nunca lo mencionó en el hebreo. Nunca lo mencionó. Ahora, la respuesta que ustedes me dan acá de por qué ningún apóstol bautizó en el bautismo trinitario, dice aquí una de las respuestas, para no confundir o sea, según ustedes, que ningún apóstol bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para no confundir a los judíos con el politeísmo. Además, en primera de Juan 5, 7, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Al bautizarse en el nombre de Jesús, ya se bautizaron en la Trinidad. Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo. Él es la Trinidad, dice acá. Bueno, otra cosa que tienen que estudiar y analizar bien y comprobar es primera de Juan 5:7, que también está adulterado, hermano. Es decir, y usted por eso que no creen nada, porque siempre que ustedes me pasan, la vez pasada cuando estábamos en el debate de que quién fue el que se encarnó y que después ya no me respondieron más a la pregunta, ya no me pudieron responder porque me dijeron allí, al final todo lo que decimos es adulterado. Sí, porque usan versículo adulterado. Y yo le mando siempre la evidencia. Ahora, si ustedes no me creen que primera de Juan 5:7 está adulterado, pueden buscar en el interlineal griego. Búsquenlo en el griego. En primera de Juan 5:7, a ver si encuentran allí que el Padre, el Hijo, el Verbo, el Espíritu Santo, si los tres son uno. A ver si encuentran eso, no lo van a encontrar. No existe. Eso se llama coma juanina. Tienen que buscar usted en Google, tienen que entrar en Google y busquen allí la coma juanina y ustedes van a encontrar que ya eso fue un agregado, una adulteración, que muchas de las Biblias hoy día ya sacaron porque a legua se nota que es una adulteración. ¿Sí? En la Reina Valera sí, tú lo tienes así. ¿Sí? Pero inclusive la Nueva Traducción Viviente ya sacó eso. Ahí dice, por lo tanto, son tres los testigos, solamente dice en el verso 7, según el griego. Y no dice el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, no dice eso. No dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso ya no dice en muchas Biblias. ¿Por qué? Porque ellos revisaron la Septuaginta griega, el Nuevo Testamento, y allí mismo en el versículo 7 dice, porque tres están siendo los que están dando testimonio. Y termina ahí, no hay ningún Padre, ningún Verbo, ningún Espíritu Santo. Y ya en el versículo 8 es donde dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es decir, esto de que
porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que ustedes usan ahí para decir que Jesús es el Espíritu Santo y que es el Padre. Esto es adulteración, mi querido oyente. Búsquenlo, busquen en el griego, interlineal griego, y busquen ahí 1 Juan 5, 7 y sorpresa. No está como está en la Reina Valera. Busquen la coma juánica o coma juanina en Google y van a leer la información de que eso fue una adulteración comprobada. ¿Sí? En muchos seminarios cristianos inclusive ya no lo enseñan. ¿Sí? Solamente ya creo que la Reina Valera y algunas otras pocas ediciones son los que tienen esto, los que defienden esta mentira. Esto a modo de respuesta. Así que no hay evidencia, mi querido oyente y hermanos aquí de este grupo de debate, no pueden evidenciar ustedes que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue usado por ningún apóstol. Y esto que dice que ningún apóstol usó eso, el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, para no confundir a los judíos con el politeísmo. O sea, ¿en dónde, a quién fue que se le bautizó con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? A nadie. Es decir, no había forma de confundir a nadie con politeísmo, porque nadie usó esta forma politeísta de bautismo. Ahora, si se usara, ahí sí que habría un problemón. ¿Sí? Ahora, quizás tu respuesta sea lo que concierne al año 200 o 300. Por ahí sí que ya algunos podían confundirse con Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses, una sola persona, pero tres dioses. Ahí ya estaban entrando en confusión con politeísmo. Pero en el primer siglo nadie se confundía porque no existía este bautismo. Esto es mentira de que no se usó para no confundir. Entonces, supongamos que el Mesías haya ordenado que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles van a decir, no, nosotros no vamos a usar porque vamos a confundir. Si ya si realmente el Mesías dio la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles se negarían y dirían, no, porque vamos a confundir? No cuadra, no pega, no es congruente, no es razonable la respuesta que están dando allí ustedes. ¿Sí? No es razonable. Deberían de aceptar que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo católico romano, porque ellos lo agregaron y hay documentos que lo demuestran. ¿Sí? Lastimosamente, ninguno de los apóstoles usó. No vamos a encontrar en la Biblia, una vez más repito, en toda la Biblia del Nuevo Testamento no van a encontrar a alguien que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que esté bautizando algún apóstol que haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo bautizó en el nombre del Mesías, Hechos 19, 1, 6. Él mismo se bautizó en el nombre del Mesías, Hechos 22, 16. Pedro, cuando fue en lo de Cornelio, ¿sí? Él bautizó en el nombre del Mesías, Hechos capítulo 10. O sea, nadie de los apóstoles bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso de que ellos no usaron el bautismo trinitario para no confundir con politeísmo a las personas, eso es mentira. Eso no figura en ninguna enciclopedia bíblica. No hay ni en la Biblia, ni siquiera en la historia habla de eso. Eso es un invento de la religión, de los que defienden el bautismo trinitario que no ha existido en los primeros siglos. Bueno, Pastor Emilio Vázquez, y me hago responsable de esto. Y si quieren seguir en el debate, si alguien quiere contrarrefutar esto, voy a estar esperando la contrarrefutación para seguir respondiendo.